Bueno, como aplicación de lo que hemos visto en el vídeo anterior, de la suma de los infinitos términos de cualquier progresión geométrica con el valor absoluto de la razón menor que 1, vamos a resolver este ejemplo. Supongamos que tenemos esta sucesión de aquí y nos piden la suma de los infinitos términos de la sucesión. Esto, aunque puede sonar utópico, se puede hacer con los argumentos que hemos utilizado en la teoría del vídeo anterior. Primero, tenemos que asegurarnos de si esto es una progresión geométrica o no. ¿Y cómo lo obtenemos? ¿Cómo nos cercioramos de eso? Bueno, pues para pasar de 150 a 15 estamos multiplicando por un valor, ¿verdad? Ese valor, parad el vídeo y lo pensáis un momento, ese valor es 1 partido por 10 o 0,1, como prefiráis. Entonces, para pasar de 150 a 15 estamos multiplicando por 0,1. Y ese valor por el que estamos multiplicando es el mismo que utilizamos para pasar de 15 a 1,5 o de 1,5 a 0,15 y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Por tanto, podemos concluir que esto en realidad es una progresión geométrica y su razón es igual a 0,1. El valor absoluto de 0,1 es 0,1, que es menor estricto que 1. Esto significa que el valor absoluto de R es igual al valor absoluto de 0,1, que es igual a 0,1, que es menor que 1. Por tanto, si nos piden la suma de los primeros infinitos términos, nosotros, en lugar de aplicar esta fórmula, que es la suma de los n primeros términos, vamos a hacer la suma de los infinitos términos. Pero esto lo podemos hacer porque el valor absoluto de la razón es menor estrictamente que 1. Si la razón hubiese sido, por ejemplo, menos 0,1, el valor absoluto de menos 0,1 también es 0,1, lo cual es menor estricto que 1, ¿verdad? Bueno, si en esta misma progresión geométrica nos pidieran la suma, por ejemplo, de los 70 primeros términos o de los primeros 100 millones de términos, perdón, no, ese caso es diferente. De los primeros 70 términos, de los primeros 300 términos, quizá todavía, entonces tendríamos que cambiar aquí n por 70 o por 300. Lo que pasa es que sí que es cierto que a partir de ciertos valores de n, estamos tan lejos que es como si estuviéramos ya prácticamente en el infinito. De hecho, es posible que si lo cambiéis en ciertos casos por un número tan grande como 300, por esta fórmula os dé casi que el mismo resultado que en este caso de aquí, o que la diferencia por lo menos sea muy pequeña. Entonces, si nos dicen en general que tenemos que hacer la suma de los primeros de los infinitos términos de una sucesión, de una progresión geométrica como esta, directamente aplicaremos esta fórmula, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso, además de que R es 0,1, sabemos que A sub 1 es igual, en este caso, a 150. Pues 150. Bueno, pues ¿cómo hallamos entonces la suma de los infinitos términos de esa progresión? Pues utilizando esta fórmula. S sub infinito va a ser igual a A sub 1, que es 150, partido de 1 menos y el valor de R, que en este caso hemos dicho que es 0,1. Era el valor por el que estamos multiplicando para pasar de un término al siguiente. 0,1. Por tanto, esto es 150 entre 0,9. Y esto ya lo podemos resolver con calculadora. Nos da 0,9. Esto es 166,6 periódico. Esta es la suma de los infinitos términos de la sucesión. Como os digo, sí que es cierto que si en algún caso particular nos pidieran la suma de los, por ejemplo, 100.000 primeros términos, entonces prácticamente eso es como si fuera el infinito. Vamos a comprobar qué hubiese pasado si nos hubiesen pedido la suma de los primeros 100.000 términos, exactamente. Entonces haríamos n igual a 100.000 y no aplicaríamos esta fórmula, sino la fórmula con la n. En ese caso tendríamos n sub 100.000 igual a sub 1 por r elevado a 100.000 menos 1 partido de r menos 1. En este caso, entonces tenemos a sub 1 era, hemos dicho, 150 por
R, que es 0,1, aquí, si me lo permitís, voy a utilizar directamente notación científica, elevado a 100.000, lo voy a expresar como 10 elevado a 5, menos 1 partido de 0,1 menos 1. Entonces, aquí no me voy a extender mucho más, vamos a aplicar directamente las operaciones con la calculadora. Esto sería 150 por, abrimos paréntesis, 0,1 elevado a 100.000 menos 1, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, 0,1 menos 1. Cerramos paréntesis y tenemos exactamente el mismo resultado, fijaos. Realmente, si nuestra calculadora tuviera suficiente capacidad, nos daríamos cuenta de que en realidad los infinitos términos de esta sucesión de aquí no son seises. No llegamos hasta no es exactamente un periódico. Pero sí que es verdad que tiene un montón de seises detrás de la coma, tanto que es prácticamente indistinguible del caso obtenido por este método. Por tanto, cuando nos pidan la suma de una progresión geométrica cuya razón en valor absoluto es menor que 1, y nos pidan que hayamos la suma de los primeros 100.000 términos, que es un número muy grande, eso es prácticamente lo mismo que si hubiésemos hecho la suma de los infinitos términos que tiene la sucesión. Si nos pidieran la suma de los 50 primeros términos, mejor no, se aplica directamente esta fórmula. Pero si nos piden la suma de un número muy grande de términos o directamente nos piden la suma de todos los términos, es mejor utilizar directamente la segunda fórmula. Si fuera de un número concreto de términos, pero muy grande, sería una aproximación. Y si fuera de los infinitos términos, entonces sería este valor, pero exacto. Es posible que a algunos les llame la atención que la suma de infinitos términos pueda dar un valor que no es infinito. Y lo podemos ver con un ejemplo. Mirad, supongamos que sumamos 1 más 0,1, que 0,1 es 1 entre 10, más 0,01, que es 1 entre 100, es decir, 1 entre 10 y luego, o sea, multiplicando por 1 entre 10 y luego por 1 entre 10 otra vez, más y así sucesivamente. Hasta llegar al infinito. Estaremos de acuerdo en que la suma de todo esto será 1,11111 y así hasta el infinito, es decir, 1,1 periódico. Y este número no se va al infinito. De hecho, este número es menor que 1,2, por ejemplo. Entonces, la suma de infinitos sumandos no tiene por qué ser necesariamente infinito. En este caso, por ejemplo, se ve fácilmente. Y en el caso anterior, pues quizá cueste un poquito más verlo, pero realmente también se puede más o menos intuir. Y en otros casos puede ser que nos cueste muchísimo, muchísimo verlo a simple vista, pero en cualquier caso tenemos que estar abiertos a la posibilidad de comprender que cuando la razón de una progresión geométrica en valor absoluto es menor que 1, estrictamente, entonces la suma de los infinitos términos de una progresión no va a ser infinito necesariamente. Es más, no va a ser infinito. A no ser que la razón valga exactamente 1, pero en ese caso hemos dicho que no es lo que estamos valorando. La razón tiene que estar entre menos 1 y más 1, pero sin tomar esos dos valores extremos. Tan cerca como queramos, pero sin tomarlos.